Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula La misión no puede ser comprometida. Ustedes deben saber de que en la Biblia hay una misión y esa misión se le entregó a Israel, pero Israel nunca cumplió la misión. Por eso Jeremías, hablando con Jehová, él dice: Tú hiciste señales en tierra de Egipto y te has hecho gran nombre como se ve en el día de hoy. Y le diste esta tierra, haciendo referencia a la tierra prometida a Israel. Les diste esta tierra y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, no hicieron nada de lo que los mandaste hacer. Entonces, Jeremías, que es un profeta, Jeremías, dice: Tú, oh Jehová, hiciste señales en tierra de Egipto. Por aquí está Egipto. Tú hiciste señales en tierra de Egipto hasta hoy. Y les diste esta tierra, la cual juraste a sus padres que se la darías. Pero dice, entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz. Dice, nada hicieron de lo que los mandaste hacer. Entonces, ustedes deben saber que para Israel hay una misión. Y esa misión ya no puede ser comprometida. ¿Por qué? El tiempo se le acabó a la humanidad. Estamos viviendo los tiempos finales. Es decir, la misión se debe cumplir sí o sí. Y una de las cosas, de los elementos más importantes es el Mesías. El Mesías. Y ustedes deben saber de que Israel ha hecho muchas cosas fuera de lo que Jehová nuestro Dios los mandó a hacer. Y todo eso que ellos han hecho les ha traído consecuencias, como que la pérdida del Mesías. Ustedes deben saber de que está profetizado de que Israel vendió al Mesías por 30 piezas de plata. Está profetizado. 30 piezas de plata. Está en el libro de Zacarías. Y se cumplió en los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que ellos venden a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Por qué? Porque los judíos se volvieron un pueblo codicioso y ellos venden al Mesías y ellos dicen: nosotros eso que hicimos no nos va a traer consecuencias, pero ustedes deben saber de que yo soy un príncipe de la tribu de Judá, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre y yo he venido para pasarle factura por sus malas acciones. Todos sabemos de que Israel vendió el Mesías, pero ustedes deben saber de que el Mesías no había sido removido. Es como cuando tú vendes algo, pero eso que tú vendes aún no se lo llevan. Tú dices, bueno, es que venga, yo vendí mi carro, pero a quien yo se lo vendí, él todavía no ha venido por el carro. Entonces tú lo utilizas y todo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tú vendiste el carro, te pagaron, pero tú el carro no se lo han llevado. Y eso es lo que pasa con Israel, de que el Mesías no ha sido removido. Y cuando el Mesías sea removido, eso le va a dar espacio al anticristo. ¿Por qué? Porque que Israel haya vendido el Mesías tiene consecuencias. Y ahora es cuando se le pasa factura a eso y el Mesías debe ser removido, porque ellos vendieron al Mesías. Para poder entender esto, debemos entender la profecía que dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces, ustedes deben saber de que hay dos ángulos, que son los cananeos, y un ángulo es esto. Les voy a enseñar, presten atención. Esta es una piedra base. Piedra base. Piedra base. Y luego sigue la piedra del fundamento. Piedra del fundamento.
piedra de fundamento. Y luego está la piedra angular, que es la piedra principal. Piedra angular. Entonces dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes deben saber que los que primero habitaron la tierra prometida fueron los cananeos. Pero miren esto, los cananeos pierden al Mesías. ¿Por qué? Ustedes deben saber de que la historia de la Biblia no empieza con Israel, sino que empieza con Caín, Adán y Eva. Pero Adán y Eva son creados. Caín es el primero que abre matriz y él recibe una P, que significa primogénito, el primero. Y esa P le da el permiso para que sus descendientes habiten la tierra prometida. Y él le pasa las bendiciones a Canaán, y Canaán es padre de los cananeos. Y por eso ellos habitan la tierra prometida. Y ellos habitan la tierra prometida por más de 2500 años. Borremos eso acá. Vamos a tener en cuenta esas tres piedras, porque ahorita le vamos a explicar. Entonces, los cananeos son los que primero habitan la tierra prometida. Antes de la tierra prometida llamarse Israel, se llamaba Canaán. Ellos tenían sacerdocio, tenían ley, contaban los jubileos, contaban las fiestas, había sacerdote, incluso tenían una Biblia. La Biblia más antigua es la etíope. Es la Biblia etíope, que es la Biblia más antigua, y la tenían los cananeos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que primero habitaron la tierra prometida. La tierra prometida. Entonces, a los cananeos se les entregó todo. Ellos eran los que primero habitaban la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando Abraham era uno, Abraham miraba la tierra prometida y miraba puros cananeos. Cuando Isaac era uno, miraba la tierra prometida y miraba puros cananeos. Jacob, cuando era uno, miraba puros cananeos. Aún no estaban los israelitas. Quienes habitaban la tierra prometida eran los cananeos. Y los cananeos pierden su derecho a estar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Caín mata a su hermano y le pasa una M, una maldición a su descendencia. Y su descendencia empieza a pecar contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dice, venga, el Mesías debe nacer. Pero esta gente, los cananeos son muy rebeldes. Y los cananeos estaban esperando un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Estaban esperando al Mesías, como los judíos. Pero Dios hace esto, dice, no le voy a dar ese privilegio a los cananeos. Entonces Dios empieza a probar a Abraham. Y Abraham sale aprobado. Prueba a Isaac. Isaac sale aprobado. Prueba a Jacob. Y dice, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Y Jacob, la descendencia de Jacob, recibirá al Mesías. Entonces Jehová nuestro Dios, ¿qué hace? Reemplaza a los pueblos. Jehová nuestro Dios reemplaza a los pueblos. ¿Por qué? Porque él va a Egipto. Egipto está por acá. Va a Egipto y saca a Israel. Los lleva al desierto y reemplaza personas negras por personas blancas. Y ese es el problema. Que los pastores no tienen en cuenta este cambio. Los sacerdotes no tienen en cuenta este cambio. No tienen en cuenta este cambio. Donde Dios cambia a los cananeos por los israelitas. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Dios cambió el Mesías? No. El Mesías sigue siendo aquel que permanece, que es el mismo Melquisedec. Dios cambia los pueblos, pero no cambia el Mesías. El Mesías sigue siendo uno de ellos. Pero quien lo recibe no son los cananeos sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo
a Israel, mata a los cananeos. Pero Israel no obedeció, sino que hizo tributario al cananeo. Al cananeo lo hizo ¿qué? Tributario. No lo echó completamente de la tierra prometida, pero muchos de ellos se fueron ¿para dónde? Para África, donde están hoy. Y su lugar lo tomó Israel. Y es con Israel que llega el Mesías. Ahora bien, les pregunto, ¿cómo debía ser el Mesías? ¿Negro o blanco? Si el Mesías es uno de ellos y el Mesías no fue cambiado, el Mesías cuando desciende debía ser una persona negra, como es Jesús, Yeshua HaMashiach. Jesús es mi Padre. No hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo. La Biblia también lo dice. Tu Biblia, en cualquier traducción, en cualquier idioma, sea la traducción del Nuevo Mundo, sea la Biblia de los católicos, sea la Reina Valera, la King James, todas enseñan que Jesús es un varón negro de cabello blanco. Entonces, el Mesías llega es en la tribu de Judá, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, pero él es el mismo Melquisedec. Y Melquisedec es un hombre sacerdotal. Es un hombre sacerdotal. Por eso dice, Jehová juró y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No dice según el orden arónico. ¿Por qué? Porque a Israel se le dio el orden arónico y el orden de Melquisedec le pertenece a los cananeos. Si tú lees el libro de Josué, que él conquistó Jericó, él llegó a pelear con Adonisedec. Adonisedec, rey de Jerusalén, fue el último guardián del linaje de Melquisedec que cuidó Jerusalén. Porque ese linaje lo tienen solamente los cananeos. ¿Eso quiere decir de que Jehová nuestro Dios, él es un cananeo? Sí. Por eso, el Mesías debía ser una persona negra, pero cuando los judíos ven al Mesías, dice, venga, este hombre no es como nosotros. Él es un varón negro, de cabello blanco, pero hace muchos milagros y hace muchas señales. Él evidencia de que es el Mesías, pero él es negro. No lo queremos. Queremos un Mesías como nosotros. Así que el sacerdocio arónico empezó ¿qué? A idear y matar al Mesías. Que eso era lo que tenía que ocurrir. El Mesías debía morir. ¿Para qué? Para que su sangre limpiara a muchos y justificara a pueblos y redimiera a Israel. Esa es la realidad. Entonces, el sacerdocio arónico dice, venga, este no es como nosotros, este es del orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque lo estaban mirando que era un varón negro. Y decían, este no es como nosotros, este es del orden de Melquisedec como está escrito. Y Jesús mismo dice, ellos vieron de que este era el heredero. Y dijeron, matémoslo y quedémonos con la viña. Y eso fue lo que pensó los sacerdotes arónicos. Porque decían, venga, este no es como nosotros somos blancos, pero él es negro. ¿Por qué? Porque los que estaban antes estaban esperando un Mesías. Y Dios, ¿qué hizo? Cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías. El Mesías seguía siendo el mismo, que es Melquisedec. Sino que él descendió bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, como un varón negro. Y lo sacrifican. Que así era como tenía que ocurrir. Es decir, al final, el sacerdocio arónico hace algo bueno, que es sacrificar al Mesías. Pero ellos no se arrepienten, que aquí es donde tú haces algo malo, pero al mismo tiempo estás haciendo algo bueno, que fue sacrificar al Mesías, pero ellos tenían que arrepentirse. Pero ellos no se han arrepentido de haber entregado, matado al Mesías. Ellos no se han arrepentido. Ellos dicen, no, es que ese hombre, no sabemos.
Lo matamos, pero no sabemos que es casi lo mismo que le dijeron a Jacob cuando planearon matar a José. Dijeron, una mala bestia lo devoró. Y aquí la prenda manchada de sangre. No sabemos qué le pasó al muchacho. Una mala bestia lo devoró. Ellos no quieren reconocer eso, arrepentirse. Y eso es un pecado que quedó en el orden arónico, de que ellos mataron al Mesías. ¿Tenían que hacerlo? Sí, pero tenían que arrepentirse, limpiarse en la misma sangre del Mesías. Es realidad. Pero ellos no solamente hicieron eso, sino que vendieron al Mesías. Ellos vendieron al Mesías. Ellos lo venden por 30 piezas de plata. ¿Y a quién se lo vendieron? Al dueño de todo, Jehová nuestro Dios. Ellos lo vendieron. Ahora, presten atención a eso que es muy importante. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la profecía que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El primer ángulo que existió eran los cananeos, donde debería haber nacido el Mesías. El primer ángulo. Piedra base, luego está la piedra del fundamento. Ustedes deben saber que la piedra base representa a las personas. La piedra del fundamento representan los sacerdotes. Y luego está el Mesías. Pero los cananeos perdieron el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos fueron mandados para África. Y ellos no pudieron esperar al Mesías. ¿Por qué? Porque en su lugar entró Israel. Entonces ellos pierden la piedra angular, la pierden. Y el Mesías llega es con Israel. Entonces tenemos otra piedra base, piedra del fundamento, que es el sacerdocio arónico, y el Mesías. Y con ellos es que nace el Mesías. Entonces dice, la piedra que desecharon los edificadores son la piedra del fundamento, que son estos. Esta piedra del fundamento dice, no queremos a ese Mesías, no lo queremos. Entonces dice, la piedra que desecharon los edificadores, los que están edificando dijeron, no queremos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es negro, Él no es como nosotros, no lo queremos. Y lo vendieron por 30 piezas de plata. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De cuál ángulo? Del otro ángulo. Entonces, como ellos no quieren al Mesías, no lo quieren, el Mesías se va para el otro ángulo donde debía haber nacido, sino que como los cananeos pecaron tanto contra Jehová nuestro Dios, fueron echados. Y entonces el Mesías se viene para este ángulo y forma la piedra angular. ¿Y qué pasa aquí? Hay una profecía que dice que el anticristo no se puede manifestar hasta que lo que lo impide sea removido. Y lo que impide que aparezca el anticristo es el mismo Mesías. Es decir, quien ha estado haciendo guardia y cuidando a Israel ha sido todo este tiempo Jesús, Yeshua Hamashiach. Él los ha estado cuidando todo este tiempo y los ha estado edificando, pero no lo han querido reconocer. No lo han querido reconocer. Entonces, él dice, Israel, yo te he amado con mucho amor, he entregado todo mi ser, pero él no se puede quedar toda la existencia esperando a que Israel reaccione. No, hay una profecía que se debe cumplir que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Además, ellos vendieron al Mesías, lo vendieron. Y Jehová nuestro Dios es el dueño de todo. Se lo vendieron a Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios vuelve y lo pone en esta base. Entonces, el Mesías se tiene que ir de Israel. Es removido. ¿Por qué? Porque Israel cometió un error de venderlo. Pero hasta el momento, eso que ellos vendieron no había sido removido. Pero Jehová ordenó de que ya sea removido. Y el Mesías es removido de Israel y es llevado a la otra base. Entonces, esto es lo que le abre la puerta al anticristo. El anticristo ya se puede manifestar. ¿Por qué? Porque el Mesías
que estaba ahí siendo la piedra angular se lo impedía. E Israel pierde el Mesías porque ellos lo vendieron. Ellos lo vendieron. Lo dice en el libro de Zacarías. Y ahí se puede manifestar el anticristo. ¿Por qué? Porque lo que impedía que se manifestara el anticristo era el Mesías. Y como ya no es el Mesías, aparece el anticristo. Y él va a ser para mucho sufrimiento para Israel. Mucho. Y él va a ser la abominación desoladora. Porque el Mesías ha estado ahí haciendo guardia, protegiendo a Israel. Es lo mismo que pasaba en los tiempos de Samuel. Jehová nuestro Dios era rey sobre Israel. Y el pueblo empezó a decir, mira Samuel, queremos ser como las otras naciones, danos un rey. Y Samuel dice, uy, pero ¿qué están pidiendo? Lo que están pidiendo es muy grave, porque están menospreciando a Jehová. Pero Jehová se miraba ahí, no, él era rey, él era la piedra angular de Israel. Ahí, sin que lo vieran. Lo mismo pasa con el Mesías. El Mesías los estaba cuidando ahí, los está cuidando. Pero ellos no se dieron cuenta. Y todo el tiempo es que no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos. Bueno, entonces el Mesías se viene para la otra piedra angular, que son los cananeos. Porque él dice, yo soy del orden de Melquisedec. Pero él siempre lo ha estado cuidando. Y como lo vendieron por 30 piezas de plata, ellos lo vendieron. Pero hasta el momento el Mesías no había sido removido. Pero Jehová dijo, remuévanlo. Es el momento, remuévanlo. ¿Para qué? Para que se manifieste el anticristo. Y el anticristo viene siendo otra piedra angular falsa, la cual va a llenar a Israel de sangre, porque van a sufrir muchísimo, porque él no va a saber tratar al pueblo, él no sabe tratar a Israel, es un Mesías falso, esa es la realidad, es un Mesías falso y va a llenar a Israel de sangre, es la realidad. Y al final va a ser la abominación desoladora. Ahora miren cómo finaliza esto, de que el Mesías termina con los cananeos. ¿Por qué termina con los cananeos? Ustedes deben saber de que el Mesías debía haber nacido con los cananeos. Presten atención a esto, que eso es muy importante. Esto es muy importante. Cuando tú hagas la comprobación de una operación matemática, un ejemplo, 3 más 3 es igual a 6. Fácil. Pero para hacer la comprobación de esta operación yo utilizo una operación contraria, que es la resta. Entonces tomo 6 menos 3 es igual a 3. Y tengo los mismos números. Y con esto hago la comprobación de que la operación me quedó bien. ¿Qué ocurre? Aquí voy hacia adelante, pero aquí voy hacia atrás. Y eso lo podemos hacer en la historia. Vámonos hacia atrás y utilicemos una analogía y digamos de que Adán y Eva nunca pecaron, que eso es lo que tenía que ocurrir. Adán y Eva no tenían que pecar. Entonces, el primero sería Caín. Caín sería el primogénito. Y eso le da el derecho a habitar la tierra prometida. Ellos habitan la tierra prometida por más de 2500 años. Pero Caín y su descendencia no son echados de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Caín es una buena persona. Caín no mata a su hermano, sino que protege a Abel. Y la ofrenda de Caín es una ofrenda digna de Jehová nuestro Dios. Por lo tanto, los cananeos no pecan contra Jehová nuestro Dios. Y aquí es donde decimos, bueno, si los cananeos se portan bien, Caín se portó bien, ¿Jehová necesita traer a Israel? No. ¿Necesita probar a Abraham? No. ¿Necesita probar a Isaac? Tampoco. No lo necesitamos. Es la realidad. No lo necesitamos. Y el Mesías hubiera nacido con los cananeos bajo el nombre de Melquisedec, siendo que un varón negro,
Es decir, en ellos es donde debía haber nacido el Mesías, de acuerdo a la historia correctamente, sin que haya pecado. Entonces, estarían los cananeos siendo el pueblo, los edificadores serían los sacerdotes del orden de Melquisedec y hubiera nacido el Mesías, que es el mismo Melquisedec. Ese es el orden de la historia. Los cananeos tendrían la ley, tendrían los jubileos, tendrían sacerdote, tendrían Biblia, tendrían todo. Y la tierra prometida hasta el día de hoy se llamaría como Canaán, su capital, Salem. Pero como eso no fue lo que ocurrió, sino que Adán y Eva sí pecaron, distorsionaron la historia. Y Caín fue rebelde, mató a su hermano, le pasó la maldición a su descendencia. Su descendencia empezó a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Ellos pierden el derecho al Mesías, lo pierden. Y Jehová nuestro Dios necesita a Abraham, Isaac y Jacob. Y cambia los pueblos, cambia los pueblos. Los cananeos se van para África. El Mesías no llega con los cananeos, sino que llega con Israel. Pero ellos dicen, venga, el Mesías es un varón negro. ¿Por qué? Porque Dios les está dando un privilegio que le pertenecía a los cananeos. Les dejó recibir el Mesías, pero ellos dicen, como no es como nosotros, no lo queremos. Como él es negro, no lo queremos y lo pierden. Eso es lo que ocurre. Por eso el Mesías al final queda donde debería haber estado, con los cananeos. Porque si no hubiera entrado el pecado al mundo, el Mesías hubiera nacido con los cananeos como debía haber nacido. Pero como entró el pecado, todo se desordenó. Y el Mesías terminó con Israel. ¿Entienden? Pero al final Israel no lo quiere y lo vende. Son acciones que ellos hicieron, sino que el Mesías no había sido removido. Y ya es tiempo de ser removido para que aparezca el anticristo y se derrame sobre el desolador la ira de Dios. Es la realidad. Ahora bien, aquí donde entendemos de que Jesús, él es el mismo Melquisedec. Melquisedec significa, Melqui significa rey o también significa faraón. Rey o faraón. Y Sedec significa guardián. Guardián. Y ustedes deben saber de que Jesús es guardián de verdades o guardián de la sabiduría, del entendimiento. Él es rey o guardián. Rey o guardián de sabiduría y de entendimiento. Y él es Melquisedec. Ustedes deben saber que con Melquisedec ocurre algo muy diferente a todos los reyes de Judá y a todos los sacerdotes, porque el orden de Melquisedec, que es al que pertenece Jesús, es muy diferente. Presten atención porque eso es muy importante. Ustedes deben entender de que a los ángeles se les tiene prohibido matar humanos. ¿Por qué? Porque los humanos tienen la imagen de Dios y un ángel está para servir a Dios. Entonces, él no deja de que los ángeles intervengan en la vida de los humanos. Es la realidad. Por eso nosotros vemos poca actividad angelical. Porque hay millones de millones de millones de ángeles. Donde Jehová nuestro Dios tomará una decisión de acabar con la humanidad, con un solo ángel lo puede hacer. Porque los ángeles tienen el poder, tienen el nivel de hacerlo, tienen mucho poder. Pero Dios no los deja matar humanos. Entonces, ¿quién se encarga de matar a los humanos? Es el mismo Jesús. Pero en otro estado, que es el estado de Melquisedec. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que hay dos órdenes. Está el orden de Melquisedec, que es al que pertenece Jehová nuestro Dios, y el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico
es al que pertenece Leví. Y ustedes deben entender algo, de que Judá va a la guerra y a un rey se le permite matar en la guerra. Y la guerra consume a un lado y a otro lado. Es la realidad. Entonces, el rey David, sabemos de que el rey David peleó muchas batallas. Incluso por una de sus esposas, él simplemente mató 20 hombres. 200 hombres, perdón. Mató 200 hombres por una de sus esposas. David mató a muchísima gente. Se le estaba permitido, ¿por qué? Porque es la guerra. Y la guerra consume a un lado y a otro lado. Es la guerra. Era un rey. Pero él no podía entrar a sacrificar por más de que él amaba a Jehová nuestro Dios. David amaba muchísimo a Jehová nuestro Dios. Pero él no podía ofrecer sacrificio. ¿Por qué? Porque esa función se le entregó a Leví. A Leví. Tanto que cuando David tiene en su corazón construir un templo para Jehová su Dios, Jehová le dice, mira, tú has matado mucha gente y has manchado tus manos de sangre. Tú no puedes edificarme templo. Tu hijo que sale de tus lomos, él me construirá un templo. Entonces, el servicio del sacerdote se le da a Leví, pero a los levitas no se les permite ir a la guerra. ¿Por qué? Porque esa función está separada. Hay un ejemplo de un rey que intentó ofrecer incienso delante de Jehová y la lepra se le pegó en la frente. Castigo divino. Pero lo que ocurre en el orden de Melquisedec es lo contrario. Al sacerdote, que es del orden de Melquisedec, se le permite ir a la guerra. Imagínate eso. Un sacerdote que va a la guerra y puede matar personas. Es muy diferente. Es muy diferente al sacerdocio arónico. Porque ¿a quién se le permite matar? Al rey, que viene de la tribu de Judá. Y Leví sacrifica. Pero en el orden de Melquisedec, el sacerdote puede sacrificar también. Es decir, el sacerdote puede matar en la guerra y puede sacrificar al mismo tiempo. Y eso es lo que ha estado haciendo Jesús. Es la realidad. Es muy difícil de entender a veces, pero es la realidad. Es la realidad. Jesús puede matar y puede sacrificar al mismo tiempo porque él tiene el orden de Melquisedec. Por eso hay una historia que se habla que el ángel de Jehová mató a 185,000 personas. Y ustedes deben saber de que el ángel de Jehová es el mismo Jesús, sino que él está en otro estado. Ahorita vamos a entender el tema de los estados, para que ustedes entiendan de que es la misma persona, pero está en otro estado. Para eso vamos a utilizar el ejemplo de Goku. Goku es un personaje que él tiene muchas transformaciones y cada transformación tiene un nombre diferente. Así mismo es Jesús. Jesús cada vez que se transforma, es decir, hace la transfiguración, tiene un nombre diferente. Un ejemplo, cuando él se subió con sus discípulos y se transfiguró, él se transformó en otra persona y su nombre automáticamente cambia. Él vendría siendo Melquisedec cuando se transfiguró. Cuando se quitó la transfiguración, volvió y se transformó en Jesús. Es más o menos así. Entonces, cuando él sale del santuario, se transforma y esta es la armadura de Jesús. Ustedes lo pueden leer en Daniel 10. En Daniel 10, Jesús tiene una armadura de guerra porque él está en la guerra, peleando, porque él es un sacerdote que puede sacrificar e ir a la guerra. Y esta es la armadura, lo pueden leer en Daniel 10. Y Jesús mismo es el que mata a los 185,000 varones. Él mismo lo hace, porque él es un sacerdote del orden de Melquisedec. Él puede matar y sacrificar al mismo tiempo. Y solamente él se encarga de los asuntos humanos, porque a los ángeles no se les permite eso, no se les permite matar humanos, no se les permite. Solamente Jesús. Y Jesús es el que más interactúa con los humanos. Por eso vemos de que él es el que peleó con Jacob y le dio un golpe en la cadera. Fue el mismo Jesús. Fue el mismo Jesús. Él se le apareció a Daniel
Él es el que habla en Apocalipsis, en todo Apocalipsis. Él es el que le da la revelación. Esa realidad. Él es el ángel que le anuncia a Abraham, tu corazón es recto para con Dios. Él es el que camina. Jesús fue el que creó a Adán y Eva con sus manos. Con sus manos. Jesús fue el que lo creó. ¿En su estado de qué? De Melquisedec. Por eso, ustedes deben saber que cuando lean el Génesis se van a dar de cuenta de que el sacerdote que casa a Adán y Eva, porque para casar una pareja se necesita un pastor o un sacerdote o un rabino o un anciano. Quien casa a Adán y Eva es Melquisedec. Él le dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí los casó. También se dice de que Dios caminó en medio de ellos y les puso castigos. ¿Quién de esos castigos? Melquisedec. Melquisedec es el que ha hecho todo. Él le dio las promesas a Abraham. Melquisedec fue el que se encontró con Moisés y lo vio en el monte Sinaí. Por eso él le vio la espalda. Él le vio la espalda y Moisés sabía de que Dios es negro. Por eso él tenía una mujer también negra, su esposa era negra. Él se sentía muy familiarizado porque él también fue criado con los faraones, que eran personas negras. Tomó su mujer Séfora y él pudo ver a Dios y miró su costado y se dio cuenta de que era una persona negra. Es realidad. Ahorita vamos a entender el tema de los estados porque eso es... Vamos a entender el tema de los estados con este personaje. Este personaje nos ayuda a entender el tema de los estados. Miren, todos conocemos a este personaje de Akira Toriyama, del programa Dragon Ball. Entonces, este es el personaje principal llamado Goku. Pero Goku tiene transformaciones. Entendemos de que este es Goku en la fase 4. Fase 4. Es la misma persona, sino que está transformado. Y también tenemos aquí a Goku en Super Saiyajin. Es la misma persona, pero está en otra fase. Es lo mismo que ocurre con Jesús. Un ejemplo, digamos que este es Jesús. Así, es una persona normal, pero él se transfigura. Y en este estado es que él va y se transforma en el ángel de Jehová y hace la misión de Jehová, que es rescatar al pueblo. Y él fue el que mató a los 185,000 enemigos de Israel, que eran asirios. Él los mata en este estado del ángel de Jehová. Y él también tiene para transformarse en un sacerdote, que es una fase. Lo mismo que pasa con Goku. Goku es un personaje que está literalmente alineado con Jesús. ¿Por qué? Porque Goku también tiene una parte sacerdotal, que es esta, que es como fase Dios, algo así. Entonces, cuando él está en esa fase, es de fase de sacerdote. Y él se puede transformar. Y aquí, en este estado, está sirviéndole a Dios. Entonces, Jesús tiene diferentes fases. Y es la misma persona, pero en diferentes fases. Y cuando él es humano, totalmente humano, es cuando está en Jesús. Jesús, que vendría siendo este. Esa realidad. No es tan complicado entenderlo cuando tú entiendes la capacidad a la que pueden llegar los humanos. Porque todos los humanos pueden alcanzar la transfiguración que hizo Jesús. Miren, algo ocurre con Abraham. Miren, ustedes deben saber de que al principio Abraham no tenía el nombre que él tenía, sino que se llamaba Abraham. Y su esposa se llamaba Sarai. Pero Dios le dice, no, tú ahora te vas a llamar Abraham. Y le cambian el nombre. Y eso es tradición también en Israel.
que cuando una persona está enferma, lo que hacen es cambiarle el nombre para cambiarle su información enérgica. Es realidad. Y Abraham pasó a ser llamado ¿qué? Abraham. Y su esposa Sarai pasó a llamarse Sara. Sara. Se le cambió los nombres, es decir, ellos cambiaron a otra fase, donde las misiones que Dios les encomendó no las podían cumplir con los nombres que tenían, no las podían cumplir con esos nombres, sino que se les debería dar nombres nuevos. Y por eso Dios les cambia los nombres para que puedan cumplir. Y en esa fase es que ellos pueden cumplir la misión que Dios les da. Esa es la idea. Es como si un ejemplo, creo que es en Ruth. Hay una historia donde hay una mujer que se llama Mara. Mara dice, no, llámeme Mara porque el Todopoderoso me ha puesto en aflicción. Entonces dice, como estoy triste, de ahora en adelante me voy a llamar Mara. Entonces ella lo que hace es cambiarse el nombre, porque está triste. Pero cuando está en un estado de alegría, ella se puede cambiar el nombre y se pone otro nombre de alegría y su energía cambia. Y eso es lo que pasa con los nombres. Ustedes deben saber de que los nombres significan misiones. En tu nombre está tu misión. Esa es la realidad. Tu nombre es tu misión. Tú dices, es que mi nombre significa ser rey o ser poderoso. Esa es tu misión en la vida, ser rey y ser poderoso. Es como Israel. Israel significa el que pelea con Dios. Entonces, si yo me llamo Israel, eso quiere decir que yo voy a estar siempre acompañando a Dios. Donde esté Dios, yo soy con él, porque yo me llamo Israel. Absalón. Absalón significa príncipe de paz. Yo siempre tengo que buscar la paz, porque eso es lo que dice mi nombre, esa es mi misión, buscar la paz. Salomón. Salomón es sinónimo de ¿qué? De sabiduría. De sabiduría. Entonces, si mi nombre es Salomón, yo uso que la sabiduría. Si es David, significa amado. Siempre voy a ser que amado. Entonces, el nombre me da esa energía de que siempre me van a amar. Siempre me van a amar, siempre me van a amar. Porque es la misión que está en el nombre. Entonces, por eso siempre se le cambia el nombre. Y Jesús tiene muchísimos nombres. Tiene muchísimos nombres porque él tiene muchísimas fases. El ángel de Jehová, el bendito, se le conoce como el admirable, Melquisedec, Yeshua Hamashiach, Emanuel, el ángel de Jehová. A ver, ¿qué otro me aparece por aquí? Dios con nosotros, Emanuel. Se entiende de que Jesús significa, he aquí el caballo, he aquí la victoria, porque eso, Jesús significa, he aquí el caballo. Y el caballo es un símbolo de victoria, porque Él es la victoria de su pueblo. Cuando se refugian en Él, Él les da la victoria. Es lo que pasa con Yeshua. Yeshua es el nombre original que se le dio y significa el Salvador. Él salva. Es el nombre que el ángel Gabriel le dio a Miriam, a la que ustedes conocen como la Virgen María. Entonces los nombres tienen propósitos y Jesús tiene muchos nombres y muchas fases. Y en una de esas fases es el ángel de Jehová. Entonces siempre que se hable del nombre de Jehová, tú debes pensar en Jesús, que Él es el que se encarga de aniquilar los enemigos de Jehová nuestro Dios. Es la realidad, sino que lo hace en otra fase. Es como si Él estuviera aquí, tranquilito, y Jehová le asigna la tarea de ir a matar ciertos humanos en la tierra. Él se transforma en el ángel de Jehová y va y los mata. Es la realidad. ¿Por qué? Porque Él es rey y sacerdote. Él es del orden de Melquisedec y Él puede llegar al santuario que está en el cielo y sacrificar. Y sacrificar. Por eso es importante entender las fases. Este personaje nos ayuda a entender de que una persona puede tener diferentes fases y en diferentes fases puede tener ciertas capacidades para ser más rápido, para golpear, para ir a la guerra, para cualquier cosa. Y eso es
normal, sino que en estos lados de Latinoamérica no son muy conocidos. Pero en Israel ese tema es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque un ejemplo, digamos que tú estás en esta fase y estás muy enfermo y la enfermedad te está consumiendo y tú estás a punto de morirte. Y un rabino te puede decir, mira, desde ahora te vas a llamar con otro nombre. Y las enfermedades muchas veces se adhieren es al nombre que tú tienes, con el que tú te identificas. Entonces, te envían una enfermedad y esa enfermedad está relacionada a que caiga un ejemplo sobre una persona que se llame Luis. Entonces manda la enfermedad y la enfermedad se adhiere es al nombre de Luis y a quien se relaciona con el nombre de Luis. Entonces viene el rabino y te dice, desde ahora no te vas a llamar Luis, sino que te vas a llamar Carlos. Entonces dice, nace una nueva energía para la persona y la enfermedad se aleja de ti. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue cambiar a la persona de fase, y se empezó a curar. Esa es la realidad. Eso se utiliza muchísimo en Israel, es la realidad. Para ellos ese tema es más fácil, pero yo trato de explicarles a ustedes porque ellos lo vivieron con Abraham. Abraham tenía un nombre y luego Dios se lo cambió para que pudiera cumplir el propósito que se le había dado. El mismo que pasa con Jesús. Jesús está a la diestra de Dios, pero Él se transforma y desciende a la tierra y cumple misiones, como el ángel de Jehová. Él es el que más interactúa, tanto así que ustedes deben saber algo. Quien destruyó Sodoma y Gomorra fue el mismo Jesús. Quien descendió a destruir, es un ejemplo, es como si Jesús fuera y Jehová le dice, toca ir a destruir Sodoma y Gomorra. Él se transforma en el ángel de Jehová y desciende a destruir Sodoma y Gomorra. Ustedes deben saber de que Jesús estuvo en el diluvio y él fue el que le cerró la puerta a Noé y él fue el que mató a los Nefilim y mató a sus hijos. Él fue el que provocó el diluvio porque él es el que tiene que ver con todos los asuntos de la humanidad. Por eso Jesús tiene el orden de Melquisedec. Ya les expliqué que el orden de Melquisedec puede sacrificar y matar al mismo tiempo. Yo les voy a mostrar evidencia de que en el futuro va a ser así. Entonces, lo que decíamos, los ángeles no pueden intervenir, no intervienen, solamente el ángel de Jehová, que es una fase de Jesús. Por eso, él es del orden de Melquisedec. Al orden de Melquisedec se le permite ir a la guerra y sacrificar al mismo tiempo, que es muy diferente al sacerdocio arónico, donde Judá va a la guerra y Leví sacrifica. Estas funciones están separadas, pero en el orden de Melquisedec no. Por eso, en la antigüedad, los sacerdotes de Melquisedec podían pelear en la guerra, matar gente, normal. Eran sacerdotes que iban a la guerra, que eso no se ve hoy en día. Los sacerdotes de hoy, que son del orden arónico, los pastores, los ancianos, los rabinos, todos son del orden arónico. Ellos no pueden ir a la guerra. Se tienen que quedar ahí en el templo, orando por las personas. Pero los reyes sí van a la guerra. Pero en el orden de Melquisedec, el sacerdote sí puede ir a la guerra, sí puede ir a matar. Eso es algo que no se ve muy normalmente. Que tú digas un sacerdote matando, eso no se ve. Eso lo puede hacer el orden de Melquisedec. Y puede sacrificar. Y eso es lo que hace Jesús. Porque él es del orden de Melquisedec. Entonces, el ángel que mata a los 185,000 es el mismo Jesús, que él es el ángel de Jehová. Y él es el único ángel que interviene en los asuntos de la humanidad. Mira lo que dice Isaías capítulo 63, versículo 1, diciendo, ¿quién es este que viene de Edom
ahí se está hablando de Jesús. Y mire lo que dice, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habló en justicia, grande para salvar. Si tú sigues leyendo, te vas a dar de cuenta de que ahí están hablando de una persona que viene de matar a toda una ciudad. Una sola persona está acribillando a toda una ciudad. Y ahí se está hablando de Jesús. Es la realidad, se está hablando de Jesús, de que Él está peleando en Edom. Y solamente es una persona quien viene de masacrar a todo Edom, que mata todas las personas, es la realidad. Es como si una persona fuera a una ciudad y los matara a todos. Y eso lo hace Jesús. Porque ustedes deben entender de que Él es del orden de Melquisedec y se le está permitido matar y sacrificar al mismo tiempo. Es la realidad. Puede ser difícil porque ustedes no están acostumbrados a un sacerdote del orden de Melquisedec, sino que están acostumbrados a un sacerdote del orden arónico, donde él siempre está en el templo. Entonces para ustedes va a ser un poco nuevo, un concepto nuevo. ¿Cómo así? ¿Jesús puede ir a la guerra y pelear? Sí. ¿Matar personas? Sí. ¿Sacrificar? También. Eso va a ser nuevo para ustedes. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a los sacerdotes, pastores y rabinos del orden arónico, donde ellos solamente pueden estar en el templo y quien va a la guerra es el rey. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32, donde dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. ¿Quién está hablando ahí? Melquisedec, que él es el tabernáculo de Jehová nuestro Dios. Por eso dice la escritura así, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, porque yo alzaré mis manos a los cielos y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Y aquí está hablando Jesús. Las personas no están acostumbradas a escuchar a Jesús así, porque siempre les han dicho de que Jesús es amor, y Jesús sí es amor, pero cuando Él pasa a la fase de Melquisedec, es muy temible. Es conocido como el temible, y da mucho temor. Es la realidad, da mucho temor. Jesús es amor, pero cuando se meten con lo que Él quiere, ahí las cosas cambian. Ahí está diciendo, yo tomaré venganza de mis enemigos, de las personas que aborrecen a Jesús, de las que dicen, no, no quiero saber nada de Jesús. Él mismo se encarga de ¿qué? De exterminarlas. Eso es importante de que los pastores aprendan a predicar acerca de Jesús así, porque es la verdad. Jesús te puede mostrar todo su amor. Él te va a mostrar todo su amor. Pero si tú menosprecias lo que Él ha hecho, Él también te puede aniquilar. Y Él tiene su propio horno, su propio infierno. En la realidad, Él tiene un paraíso y también tiene un infierno. Hay muchas personas, incluso los testigos de Jehová, son las personas que dicen que el infierno no existe. Porque dicen, no, es que Jehová no es un Dios torturador. No, porque Él es amor. No. Y citan mucho a Salomón, Eclesiastés. Y yo les digo, al peor que ustedes pueden citar para hablar sobre el infierno o después de la muerte es a Salomón. A Salomón no se puede citar para ese asunto. ¿Por qué? Porque Salomón es un hombre carnal, fue un hombre carnal. ¿Tenía sabiduría de Dios? Sí. Pero él no conoce los asuntos espirituales. A quien ustedes deben citar para hablar después de la muerte o hablar del infierno es a Jesús. Y Jesús dice que Él tiene su propio horno de
de, de infierno. Él tiene su propio infierno y él tiene su propio paraíso. Él tiene su cielo, que es el único cielo y el único infierno. Y si él te mira digno de alcanzar la salvación, te da el paraíso. Y si no, te condena al infierno eterno. Porque él lo dice, yo los voy a juzgar. Yo a ustedes los compré con mi sangre, a precio de sangre, los compré. Pero yo después los voy a juzgar. Y los que van a vida, y los que al infierno, al infierno. Porque ustedes no conocen el carácter. Yo les he dicho de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Yo conozco su carácter y el carácter de él es muy temible. Es muy temible. En el cielo, cuando Jesús habla, silencio. Por eso cuando tú le dices a un demonio, en el nombre de Jesús, guarda silencio y el demonio se queda callado. Porque ustedes deben saber de que Jesús es muy temible en el cielo. En las regiones celestiales, Él es el temible. El problema es que los pastores solamente y sacerdotes solamente te hablan del amor de Jesús, pero no te hablan de la parte donde Él es vengador, de que Él se venga de sus adversarios. Él da el pago y cuando pelea es a muerte. Esa unidad. Por eso les digo de que Jesús fue el que destruyó Sodoma y Gomorra. Él destruyó Nínive. Él trajo el diluvio. Él murió en la cruz del Calvario. Por eso los judíos estaban esperando un Mesías fuerte, más fuerte que el rey David. Jesús es más fuerte que el rey David y más temible. Es realmente temible. Esa realidad. Por eso Daniel, cuando lo mira en el capítulo 10 de Daniel, él describe esta armadura, que es la armadura de Jesús. Y Daniel dice, Señor, yo no puedo estar enfrente de ti porque me estoy debilitando. Y dice que cada vez como que se desmayaba, no podía estar enfrente de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es temible. En el cielo, en las regiones celestiales, incluso los demonios tiemblan ante la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es temible. Él habla y las regiones celestiales guardan silencio. Todo el universo se calla. Esa realidad. Y los pastores no han predicado la verdad acerca de Jesús. Entonces mucha gente va a decir, uy, no, pero que Jesús nos está predicando Él. Es el verdadero Jesús. Jesús es un varón de guerra, temible en batalla. Es realidad. Temible. Es realidad. Y todo lo que está hablando aquí son palabras de Él. Les voy a volver a leer. Y Él es temible en batalla. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando Jesús hablaba y les razonaba, muchas veces los fariseos y los escribas se quedaban callados ante Jesús. Porque Jesús razonaba, pero Él también era temible. Estar al lado de Jesús era muy temible. Era muy temible. Por eso muchos le decían a Jesús, Jesús, si tú quieres, sáname. Y se postraban ante Él, porque Él era muy temible. Era muy temible. Ver su apariencia era temible. Esa es la realidad. Dice, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Miren lo que dice, embriagaré de sangres mis saetas. Las saetas son el arco. Y dice, y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Del enemigo. Ustedes deben saber de que eso es un poema que está hablando Jesús, y es que en el tiempo antiguo se utilizaba mucho el cabello largo, y cuando las personas van a la guerra, les crece mucho el cabello, y al enemigo lo que hay que hacer es quitarle la cabeza. Por eso dice, yo sostengo la cabeza de mi enemigo del cabello. Eso es lo que le está diciendo aquí. Dice, en las cabezas
de larga cabellera del enemigo. ¿Por qué? Porque al final tú le quitas la cabeza al enemigo, como lo que hizo David. Por eso ustedes también dicen, no, es que el rey David es similar al Mesías. Y es que Jesús es un varón de guerra, sino que cuando él vino su primera vez, que él se hizo carne, él vino siendo una oveja sacrificial. Él entendía lo que tenía que hacer. Él vino como una oveja sacrificial. Y por eso se dejó matar, que él se entregó como sacrificio. Pero Jesús tiene mucho poder y mucho nivel en batalla. Esa realidad. Él sobrepasaba al rey David. Es decir, si comparamos a Jesús con el rey David, no podemos, porque él estaba a otro nivel. Estaba a otro nivel, esa realidad. Jesús tiene un poder enorme en batalla. Entonces, cuando dice de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo, es que al final al enemigo toca quitarle la cabeza y él sostiene el cabello. Él sostiene la cabeza del cabello descolgada. Esa es la realidad. Y recordemos que el rey David hizo lo mismo con Goliat. El rey David hizo lo mismo con Goliat. Esa realidad. Dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, de los siervos de Jesús, de los siervos de Jehová nuestro Dios. Él dice, él se vengará de los que matan a los siervos de Jehová nuestro Dios y de Jesús. Y dice, y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Mire lo que dice aquí al final, porque eso es clave. Eso es clave, porque le está diciendo, venga, yo voy a ir a matar. Eso es lo que está diciendo Jesús, esa es la realidad. Yo voy a ir a matar. Pero luego voy a hacer una expiación. ¿Él puede hacer eso? ¿Un rey puede ir y matar y luego hacer una expiación? Uno que sea del orden arónico no puede. Pero uno que sea del orden de Melquisedec sí puede. Ya les expliqué de que puede matar y luego ¿qué? Y hará, pongámoslo en azul para que se vea, y dice, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y hacer expiación es hacer un tributo. Y solamente esas expiaciones las pueden hacer ¿quiénes? Los sacerdotes. Ahí está hablando Jesús, que él es del orden de Melquisedec. Está diciendo, yo voy y mato y luego voy y hago la expiación por mi pueblo. ¿Ven? Esa realidad es lo que está diciendo. Yo voy y mato y luego hago la expiación por mi pueblo. Eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que le está diciendo. Esa es la realidad. Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Eso es lo que le está diciendo. Voy, peleo y luego voy y hago un sacrificio. Y él mismo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús, todos sabemos de que Jesús es un sacerdote en el cielo. Pero él es ¿qué? Melquisedec. Él es del orden de Melquisedec. Y ustedes deben saber de que él puede hacer la transfiguración. Y esta imagen es su armadura de batalla. La pueden leer en Daniel 10. Donde dice de que su armadura es de color del berilo, como la esmeralda. Es del color del berilo, color de la esmeralda. De la esmeralda. Es realidad. Porque ustedes deben saber que esa es la realidad. Esa es la verdad. Los pastores no les predican la verdad, sino que les predican cosas a medias. Siempre dicen el amor, el amor, el amor. Pero ustedes deben saber que cuando tú te haces enemigo de Jesús, Jesús te da su misericordia y espera un tiempo. Pero cuando tú te vuelves enemigo de Jesús, Él te da golpes. Te da golpes de vida. Es la realidad. Ahora bien, lo que decíamos. Entonces Jesús es del orden de Melquisedec. Entonces él puede ir a la guerra como el rey David
y puede sacrificar como los levitas, porque él es del orden de Melquisedec, puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puede ser como el rey David y puede ser como Aarón. Y eso lo pueden hacer los sacerdotes del orden de Melquisedec. Ustedes deben saber de que así como Jesús es un sacerdote del orden de Melquisedec, yo también tengo el orden de Melquisedec. Mi nombre sacerdotal es Eli. Eli, que significa padre, Sedec. Sedec. Ese es mi nombre sacerdotal, es decir, cuando yo voy a prestar servicio sacerdotal a Dios, ese es mi nombre, Elisedec. Cuando la persona está en batalla, cambia su nombre. Y mi nombre de batalla es la escritura dice que el arcángel Miguel va a estar para los tiempos finales aquí en la tierra. Es realidad. Y mi nombre terrenal es el nombre que me pusieron mis padres. Es la realidad. Pero cuando la persona se alcanza la transfiguración, alcanzan otros nombres, otros nombres. Por eso, digamos, cuando uno es sacerdote, alcanza un nivel enérgico mayor. Y ese vendría siendo mi nombre cuando yo estoy prestándole servicio sacerdotal a Dios. Cuando esté en la guerra, tengo otro nombre. Tengo otro nombre. Y mi nombre normal es siendo yo, normalmente con el que me identifico, normalmente es cuando estoy con las personas, normal. Esa realidad. Entonces nosotros debemos entender de que tenemos varias fases, podemos tener varias fases. Y eso es muy normal, es muy normal. Incluso puede entenderse de otra forma, es como tener varias personalidades en la mente. Esa realidad es tener varias personalidades en la mente, pero siempre teniendo una misma identidad. Una misma, es decir, siendo una misma persona, pero tú te comportas de diferentes formas, es decir, tú no vas a ser la misma persona en batalla que siendo una persona en la ciudad. ¿Por qué? Porque en batalla tú tienes que saber de que el enemigo, tú tienes que darle un golpe para matarlo y ya. No puedes jugar, no puedes bromear. Entonces tú tienes un estado mental diferente. Pero en la ciudad tú tienes un estado mental más tranquilo. Hablas con la persona y eso te ayuda a olvidarte de la guerra, a olvidarte de la guerra. Es realidad. Y así es Jesús, pero él se transfigura, es decir, su apariencia cambia. Por eso hay relatos en los evangelios donde se dice de que los apóstoles no reconocían a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía otra apariencia, porque estaba en otra fase. Cuando nosotros vemos al personaje de Goku que se transforma, hay unas transformaciones donde su apariencia cambia. Le cambia el cabello, le crece más, o le cambia el tono del cabello, entonces cambia. Eso ocurre con Jesús y todos los humanos lo pueden alcanzar la transfiguración. Todos los humanos la pueden hacer. Esa es la realidad.